señores, buenas tardes. Estamos aquí hoy como todos los viernes, muy bien acompañados hoy. Hoy estamos aquí con Manuel Núñez, que como ustedes saben, no solamente es un nacionalista de hojalata igual que yo, y otros epítetos que nos han puesto, ¿no? De los cuales nos hacen sentir muy orgullosos. Vamos a hablar de varias cosas muy curiosas. Yo quiero, antes que nada, porque esta ha sido una semana muy caliente. Muy difícil la semana. Ustedes saben todo lo que ha pasado. Manuel les va a contar muchas de las cosas que han pasado, les va a decir cosas nuevas, algunas primicias. Y ustedes van a tener un programa poco común. No vamos a hablar demasiado de Quirino ni de nada de eso, a lo mejor ni lo mencionamos, porque eso ya todo el mundo está hastiado de la historia de Quirino en un país donde hay tantos problemas. Hay esto, yo no quería que me lo congelara, pero empezamos muy rápido y no pudimos. ¿Dónde me lo puedo sacar aquí? Pues ayer en uno de los periódicos salió un escrito sobre una enfermedad que para muchos dominicanos quizás sea nueva, no hayan oído hablar de ella. Pero cuando yo estudié medicina, yo comencé a estudiar medicina en el 1950. Eso era una enfermedad común en este país, el pian. Era una enfermedad, se consideraba una enfermedad venérea porque está causada por el Treponema pallidum, que es una espiroqueta prima de la espiroqueta que produce la sífilis. Y se consideraba incluso como una enfermedad de ese mismo grupo. Se curaba, y todavía hasta hace poco se cura con penicilina y ahora con acitromicina. Hay un señor que desde que uno ve el nombre uno ya sabe que es un catalán, porque se llama Oriol. Cada vez que ustedes vean a alguien que se llama Oriol, es catalán, es un nombre puramente catalán, y si decimos el apellido, pues entonces ni hablar, porque el apellido de ese señor es, yo lo apunté porque ese se me olvidó, Oriol Mitjà. Se escribe M-I-T-J, es un catalán. Sí. A mí me simpatiza porque como yo soy medio catalán, mi mamá era catalana, pues ese señor se ha puesto a investigar porque esas son de las enfermedades que han resurgido. Resulta que en el mundo ya hay 3 millones de personas con esa enfermedad, que es fácilmente curable, como muchas otras cosas de las cuales yo les he hablado a ustedes. Yo les saco eso a colación porque vino, incluso, es una enfermedad que afecta la piel y los huesos. Y lo saco porque en la época de Trujillo, aquí eso era muy abundante. Ahí ustedes tienen esa gráfica que es unas manos cruzadas con una piel irritada, porque el treponema no solamente afecta a la piel, sino también a los huesos. Y Trujillo fue esa una de las enfermedades que él erradicó. Yo, a pesar de los años que me pasé fuera del país huyéndole a Trujillo, me he casi convertido en un trujillista de nuevo cuño. Porque, mira cómo Manuel se ríe, porque Trujillo tenía razón en muchas cosas. Y de Trujillo nada más se han dicho las cosas malas, señores. Trujillo tuvo muchas cosas buenas, incluso la salud de la República Dominicana cambió, y esas fueron de las enfermedades que desaparecieron, igual que desaparecieron enfermedades parasitarias como la juncinaria, que entran por los pies, caminando descalzos por la tierra negra, húmeda, y que cuando a Trujillo le dijeron que entraba por los pies, decidió, bueno, pues pasó una ley donde la gente tenía que ponerse zapatos. Y como no habían zapatos suficientes ni eran baratos, pues él, entre las montó la fábrica que tuvo, fue montar la fábrica FADOC, Fábrica Dominicana de Zapatos. Yo he oído después que, como se han dicho tantas barbaridades y tantos disparates de Trujillo, que fue que él hizo la ley para que se vendieran los zapatos, y fue al revés.
él puso la ley de que no se podía andar descalzo y hizo la fábrica para que hubiese no solamente mercado de los zapatos, sino que fuesen baratos. Claro. Yo recuerdo cuando yo venía de San Pedro de Macorís, en la carretera, como en la carretera no había tierra negra, sino que había un pavimento, los campesinos cogían los zapatos para que les duraran más, los amarraban por los cordones, se los colgaban, iban uno colgando aquí adelante y el otro atrás, caminando por la orilla de la carretera. Esas son de las cosas que... Y se quedaban nuevecitos así los zapatos. Se usaban, bueno, duraban más, porque nada más lo usaban cuando... Manuel es mucho más joven que yo, entonces se está riendo porque a lo mejor no sabía eso. No, en absoluto. ¿Tú no lo sabías? No. Igual que después aparecieron las remúas, Sí, que fue que la gente en aquella época nada más tenía la ropa puesta, casi eran harapos. Y las casas que había en el camino eran techadas de yagua y las casas de basura, de cartones, de madera, algunas. Y cuando yo venía de San Pedro de Macorís, los niños, los varoncitos vivían en cuero, en la orilla de la carretera, hasta que tenían 8 o 9 años. Y las hembritas le ponían un panticito hasta esa misma edad. Cuando la gente comenzó a mejorar y pudieron comprar otras ropas, tenían entonces la ropa de trabajo, que era la que siempre habían tenido, y una nueva que estaba menos mala. Y entonces eso se llamaba la remúa. Ah, qué bien. La remúa era la remuda. Sí. Por eso se llamaba la remúa. Sí, Ahora sí, ya sí. se olvidó porque con todo esto... El progreso ha hecho olvidar. Sí, déjame decirte que hace un par de días yo me fui a buscar una vez más la mina de la Buenaventura, que nadie sabe dónde está. Ahí, un poco al norte de Boca Chica, está en un poblado que se llama San José. Lo que es la ruina, yo debía de llevarte ahí, porque es un sitio curioso. Ojalá, me gustaría conocer. Hace 2 días yo fui Sí. con unos amigos que querían conocer. Me gustaría. Ahí está la ruina del segundo ingenio de Diego Colón. Ah, interesantísimo. Los restos. Sí. Entonces, los restos, paredes de mampostería y eso. Sí. Y la gente del pueblo creyó que eso eran los restos de una iglesia, hace tiempo. Sí. Y en los restos de esa iglesia pusieron el cementerio de la zona. Y hoy en día el cementerio está dentro de esas ruinas. Y ahí hay una serie de lagos, uno detrás de otro, que son donde nace el río Osama, que va bajando hacia... Y ahí hay unos lagos enormes. Vi que había gente pescando y con chinchorro y atarraya y me bajé. Y para sorpresa mía, estaban pescando con una atarraya unos peces de este tamaño, que son los peces gatos, que salen es una plaga. Es una plaga, pero cantidades. Sí. Ahí ya nada más quedan en todos esos lagos tilapia. Me dijeron ahí los lugareños que ha desaparecido lo que ellos llamaban trucha, que era una carpa que había ahí. Una carpa muy... los camarones, todo eso ha desaparecido porque eso... Esa plaga acabó con todo. Acaba con todo. Pero ellos lo están pescando y se lo están comiendo, dicen que son muy buenos. Pero son muy espinosos, parece, ¿no? Todo lo contrario, no tienen espina. Entonces incluso se lo comen como chicharrón de pez maco. Sí. Y yo te tengo que llevar ahí. Yo tengo que ver eso. Y es una zona curiosa. Y por ahí cerca está, se supone, la mina de la Buenaventura, que nunca se supo. Cuando los españoles comenzaron sacando oro en esa mina de la Buenaventura, en un momento dado, por razones de invasiones y demás, sellaron y nunca se ha sabido dónde está exactamente la mina. Yo una vez fui ahí con el padre Rubio y con Cícero. No, fue con la señora esta la y mamá de Carmenchu. Ah, María Ugarte. Con doña María Ugarte, tengo incluso toda la fílmica de él, para ver si ellos querían y se podían interesar en averiguar dónde estaba la mina de la Buenaventura, que era ahí, que parece que es ahí.
pero a lo mejor un historiador como tú lo localiza y tú y yo sacamos ese origen. Podremos hacer ese... Para que en vez de que lo saque la Barrick o otro grupo de bandidos que vengan de fuera, algunos dominicanos puedan hacer podemos, como dicen en España, darnos un garbeo. Sí, si yo sigo conversando no te voy a dar chance. Y es a ti que yo quería tener hoy para que nos hablara de todas esas cosas que tú sabes. Bueno, yo creo que lo que se ha dicho ahí sobre la salud pública, hay una situación bastante grave, en el sentido de que puede en algún momento derrapar como lo hizo en el año 99. Y es la situación de el turismo y la inmigración haitiana. Haití tiene los índices de salud más bajos del continente. No tiene hospitales, no tiene médicos suficientes para hacerle frente a esa situación. Tiene liderazgo del SIDA, 10% en las ciudades, 5% en la zona rural, liderazgo de la filaria, que es bastante, más del 36% en toda la parte sur de Haití, liderazgo de la malaria, que es un problema terrible y recurrente, sobre todo en la cepa haitiana, que es el Plasmodium falciparum, ¿no? que es la más letal de todas. Liderazgo del pian, liderazgo de la insunariasis, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, porque no hay agua potable, y de las que se transmiten por animales también, es decir, la rabia, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el mes de diciembre se produjo una noticia importante, que fue que llegaron 2 canadienses infectados a Quebec, y un periódico de Quebec de Montreal, tituló que en la República Dominicana había malaria, en Punta Cana, porque habían llegado de Punta Cana, salieron exactamente el 18 de diciembre, y al llegar allí, pues fueron atendidos en el hospital de Montreal, de la Universidad de Montreal, que dirige el señor Jean Vancelette, que es una persona con mucho prestigio en Canadá, y por el Centro de Estudios de Enfermedades Tropicales en Canadá también. O sea, que nada de una campaña. Entonces, aquí se publicó que era una campaña de la competencia, que había una compañía que tenían interés en hacerle daño a la República Dominicana, que iban a demandar a la prensa canadiense por lo que se ha producido, sin tomar en cuenta cuál fue la base de la información, que fue una base real, que fue la misma base de lo que hubo en el año 99, cuando se produjo un primer gran brote, que en aquella época recuerdo que yo estuve conversando con el que era presidente de la Instituto Antimalariología, que era Guillermo González, el doctor González, que ahora está fuera del país. Sí, está en Perú. Trabajamos juntos estábamos en una comisión de eso, se tiraron neblinas térmicas en la parte sur, se hizo toda una labor, en cierto modo se acalló, no se divulgó a la prensa dominicana toda la situación de un brote epidémico por temor a que afectara al turismo de Puerto Plata. Afectó al turismo de la parte este del país, porque hubo un turista argentino que murió y también murió un alemán, y eso produjo una cantidad inmensa de cancelaciones de reservaciones turísticas en la zona este del país. Entonces, todo eso nos da a nosotros una capacidad para medir la vulnerabilidad del turismo en la República Dominicana, con esa inmensa población de la cual no se sabe cuántas enfermedades tienen, porque si las estadísticas no se equivocan, y yo creo que no se equivocan, si tú traes una porción de 100 haitianos, pues va a aparecer en esa porción una proporción de las enfermedades que ellos representan, ¿no? Entonces, evidentemente, eso en esa zona, que hay una gran proporción de asentamientos allí, de personas que han ingresado al país ilegalmente, sin ningún tipo de protocolo sanitario, se han producido eventualmente contagios de los turistas, no digo ya de los dominicanos, porque a los dominicanos al parecer no le interesan a muchas autoridades, pero sí de los turistas, y eso podría seguir produciendo este evento. El señor Rainieri dijo que iba a demandar a la compañía. Yo me dije, y hablamos de eso en aquella ocasión que estábamos en el cine,
que si lo hacía iban a enviar una experticia y que la experticia podía ser más fatal para el turismo que el propio resarcimiento que él exigía de una retractación. Es decir, que si él demandaba, pues si hacía una experticia en esa población, van a aparecer no solamente la malaria, sino otras enfermedades potencialmente contagiables para esas personas que vienen a República Dominicana. Escúchame que te interrumpa para decirte algo más que tú todavía no has mencionado, que es la tuberculosis. En Haití hay una tuberculosis resistente a los antibióticos que normalmente curan la tuberculosis. No hace mucho, Salud Pública, que siempre oculta todo ese tipo de cosas, dijo que había 180 casos de esos en la República Dominicana. Los médicos del Colegio Médico dijeron que no, que eran 800. Después yo supe que los organismos internacionales reportaron que hoy en día en Haití, de ese tipo de tuberculosis, en Haití hay 22.000 casos. Sí, eso se produce porque yo, de eso estoy consciente, se produce porque en Haití no hay un seguimiento de las enfermedades hasta el final. Mucha gente compra la pastilla 2 días y si le corresponden 20 días, se la ponen 4 días, entonces la enfermedad se recrudece y se hace... Queda oculta un tiempo. Se queda oculta un tiempo, vuelve a renace y ya incorpora al enemigo que era el antibiótico, lo incorpora como un aliado y al final pues lo que resulta es una enfermedad totalmente robustecida. Entonces porque allí no hay tratamientos para conjurar esa enfermedad, pero además hay 2 hepatitis, que no sé si tiene noticia de ellas, que son también sumamente interesantes, que son tan letales como el SIDA. Hay una incluso que está afectando mucho a los españoles, que es la C. Sí. Que originalmente venía de Australia, pero ahí hay A, B, C, o sea, que hay hasta D, E y F ahora. Eso es un cóctel de enfermedades que hay, o sea, ahí hay, pues, además del cólera que no ha desaparecido, que sigue todavía como Johnny Walker, ¿no? Es decir, que realmente estamos ante una situación totalmente calamitosa y los dominicanos prefieren aplicar ante eso la política del avestruz, que es meter la cabeza en un banco de arena para no enterarse de lo que está pasando. De lo que está pasando. Es decir, que no estamos tomando las medidas consonas con el interés nacional. E incluso, yo me decía, los haitianos, cuando ellos exigen que para darle entrada a un extranjero de su país, tiene que tener un certificado de no delincuencia, expedido por el Ministerio del Interior del país de donde procede el nacional. Un certificado de salud verificado por su embajada, ¿no? Una cuenta bancaria en la cual el Estado pueda sustraer dinero en caso de que la persona pues tenga que usar los servicios sanitarios de allí y haya que pagar por ella. Entonces necesita una cuenta bancaria. Exigen además, si va a ser un residente, una carta del empleador, documentos de identidad. O sea, entonces, todo eso que ellos consideran que es bueno para ellos, resulta que es malo para nosotros si nosotros lo seguimos. Y entonces aquí hay una especie de apertura sin ningún tipo de control sanitario, sin contar que esas enfermedades van a afectar a los dominicanos y no hay aparentemente ningún doliente que enfrente ese problema. O sea que a mí me parece totalmente... No hay, pero no nos hacen caso, porque las instrucciones vienen desde otro lugar mucho más alto. Y entonces lo que nosotros digamos no importa. No, pero es que, porque yo no digo, o sea, pueden venir de donde sea las instrucciones. Yo no creo la idea de que la vida dominicana la controlan los americanos es una tontería. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay unos márgenes claro, desde luego hay una sumisión en muchos casos, pero hay unos márgenes de autonomía, de independencia en cada país, que incluso los propios haitianos, que son un país intervenido, lo han aplicado, porque todo el mundo puede creer, bueno, en Haití mandan los americanos, ¿no? Es decir, porque son los que ponen el dinero, son los que deciden las cosas. Sin embargo, cuando eligieron a Aristide en contra del parecer de los americanos. El candidato era Malbazán. O sea, ellos tienen... Entonces, aquí hay como una especie de acomodamiento de que para poder ser presidente de la República tiene que contar con el visto bueno de Washington. Yo no creo que sea eso, ese sea el problema. Yo creo que los países
plantean sus políticas, dicen sus intereses, y solamente en aquella clase política que está previamente vendida puede operar ese tipo de razonamiento. Bueno, yo pienso que los haitianos son tan incontrolables también entre ellos mismos, que hasta eso es difícil lograrlo con ellos. Tú sabes lo que me dijo a mí un día Jean Bertín, cuando hablando de lo difícil que era poner de acuerdo a tres haitianos, ¿no? Me dijo, bueno, la única manera es matando a dos. Sí, porque hay una serie de, un desmigajamiento de la sociedad, una sociedad totalmente Manuel, pero tú dijiste algo de una primicia que tú no ibas a dar. Bueno, sí, yo tengo aquí una primicia interesante. En el día de hoy aparece, bueno, hay varias cosas también. Bueno. Está la campaña que tiene el señor Jean-Michel Carroix en el diario Le Monde, en el que acusa a la República Dominicana de el ahorcamiento de un haitiano que lo ahorcaron en el parque, el de Santiago, Ercilia Pepín de Santiago. Sí. A eso le han sacado mucho el filo. Entonces uno se da cuenta, cuando uno ve este tipo de cosas, uno se da cuenta de algo. Uno se da cuenta de que en términos generales hay como una especie de 2 pesos, 2 medidas, es decir, que hay una indignación selectiva. Hay una indignación muy marcada por parte de las personas que han servido los intereses de Haití en la República Dominicana, porque se condena a la República Dominicana, y sin embargo, en todo ese tipo de situación engorrosa en la que murió ese señor haitiano, limpiabotas, que lo ahorcaron 2 haitianos, pues murió una dominicana y nadie se ha interesado por la dominicana. Pues una dominicana que mujer no tiene importancia. O sea, una haitiana, la haitiana se ha convertido, y más si fue aquí, el haitiano se ha convertido en un caso internacional. Eso opaca todo. Que lleva al señor Jean-Michel Carroix, experto en malas noticias de República Dominicana, hacia Francia, a acusar a la República Dominicana de estar propiciando un clima negativo en contra del país. Y sin embargo, el hecho de que una señora dominicana que no tenía verla en ese entierro, que fue robada, atacada por estos truanes, que entre ellos mismos se mataron, nadie habla de ella, no. En el mismo momento en que estaba reclamando el periódico hoy, el señor Juan Bolívar Díaz, acusando a las autoridades, acusando a los nacionalistas de algo que hicieron los propios haitianos, en ese mismo momento, y que escribió un mail totalmente infamante que envió a un centenar de personas con unas acusaciones fantasiosas y delirantes. En ese mismo momento hay un ingeniero dominicano que fue asesinado en Haití y nadie dijo nada, eso pasó. Los dominicanos o sea, no tienen importancia. O sea, cuando muere un dominicano es un caso común, cuando muere un haitiano se convierte en un caso internacional. Entonces yo no entiendo esa desigualdad informativa, no entiendo ese odio al país, no entiendo esa falta de autoestima, no entiendo esa connivencia con el interés internacional para tratar de denigrar, de manchar, de destruir, de liquidar la imagen de la República Dominicana, que luego facilite la operación de intervenir en los asuntos internos de nuestro país. Eso me parece a mí totalmente inaceptable. Sin embargo, eso es lo que está produciendo. Bueno, te parece inaceptable y lo es porque tú eres un individuo nacionalista y sensato, y tú además porque no estás comprado por intereses extraños. Sí, es una situación totalmente... Manuel, yo quiero que tú leas esa carta que te mandaron, pero nos están haciendo señas de que tenemos que subir allá arriba para los anuncios y demás, que son los que al fin y al cabo pagan lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Así que adelante, enseguida regresamos. Aquí estamos de vuelta, señores. Yo quiero que Manuel lea una carta que ha llegado a sus manos, muy reciente. Sí, una carta del 19 de febrero que escribieron, que se publicó en el día de hoy en el periódico Le Nouvelliste de Haití. Todavía no la tengo traducida, sino que voy a traducirla literalmente. Dice: Puerto Príncipe, 19 de febrero del 2015. Es una carta dirigida al expresidente Leonel Fernández, que se basa en este titular: antihaitianismo en República Dominicana, Leonel Fernández imputado. O sea, aquí está, pueden ver. ¿Eso está escrito en francés o en creol? Está en francés, ¿no? Yo no entiendo el creol. Esa es la carta.
Y en la carta dice lo siguiente, dice: honorable doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, señor presidente, permítanos retomar el hecho innegable que al momento de su elección presidencial del año 96 en República Dominicana, usted se benefició de la campaña antihaitiana más odiosa desde la dictadura de Trujillo. A pesar del reforzamiento momentáneo de la inhospitalidad frente a los nacionales de un país limítrofe y amigo, su llegada al poder había sido favorablemente acogida en los dos lados de la isla, porque parecía representar un renacimiento en la vida política dominicana susceptible de permitir relaciones binacionales, que las relaciones binacionales retomen una nueva dirección. Ciertamente en sus 3 mandatos, ¿no?, 96-2000, 2004-2008, 2008-2012, han sido marcados por algunas iniciativas loables, de las cuales la más importante es la Universidad Henri Christophe en Limonade, en el cuadro de la reconstrucción que ha seguido al terremoto de Haití. Sin embargo, han sido otros casos, otros acontecimientos han manchado con una mirada atroz, tales como la masacre de Guayubín en junio del 2000, la violencia xenófoba de Atillo Palma en el 2005 y el crimen odioso de Carlos Neri Luz en el 2009, para no citar solo unos cuantos. Testimonio de una barbarie sin parangón fue el hecho del 11 de febrero del 2015 en Santiago, el cuerpo ahorcado de Henri-Claude Jean, cubierto de marcas de violencia, provocó llanto incluso en los dominicanos que lo conocían, el descontento de la sociedad y el dolor de la comunidad haitiana entera. Denunciamos pues, y calificamos de indecente y de insultante toda tentativa de buscar un chivo expiatorio para en los compatriotas de la víctima. O sea, que ellos dicen que son inocentes los que lo mataron. Dicen que los haitianos que lo mataron son inocentes. Sí. Con indignación llevamos a su atención que esta acción deshumanizante es una consecuencia de la cruzada antihaitiana lanzada para apoyarle a usted, y que no cesa desde entonces de tomar amplitud. Los partidarios de esta cruzada más radicales han ocupado junto a usted y ocupan hasta el presente importantes cargos gubernamentales sobre la base de una alianza con el PLD. Se está refiriendo evidentemente a la FNP, a la Fuerza Nacional Progresista. Nosotros le vamos a ahorrar el tiempo de describirle aquí las coincidencias de sus posiciones con la de estos señores que llevan el expediente migratorio y particularmente el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de origen haitiano ante la reforma constitucional del 2010. Por otra parte, las amenazas de muerte proferidas en contra de los periodistas dominicanos, que por su tratamiento objetivo, y son los objetivos, nomás son esos, ¿no?, de la cuestión haitiana y la presencia de grupos enmascarados que han incendiado la bandera haitiana en la vía pública, parecen declarar la guerra a la inmigración ilegal y llevar a profundas preocupaciones. Frente a la gravedad de la situación, nosotros pedimos y condenamos enérgicamente esos actos intolerables, así como exhortamos en su calidad de presidente del partido de Juan Bosch a una colaboración estrecha con las autoridades competentes a fin de tomar en mano una situación que podría degenerar en pesadas responsabilidades por el descarrilamiento, es decir, por el desvío que podría revelarse peligroso para la paz entre los dos países de la isla. Le agradecemos, señor presidente, la atención que usted haya podido darle a esta carta. Es decir, ahí firman un conjunto de personalidades haitianas, pero todo esto está basado en muchas mentiras, ¿no? En primer lugar, los acontecimientos de Guayubín, que fue que un
un camión entró a las 2 de la mañana y no respondió a la orden de alto, y que al disparársela al camión se volcó y murieron 6 haitianos. Son acontecimientos que ocurren en todas las fronteras, o sea, que siempre que la gente no se obedezca a la orden de alto. Sobre todo en una frontera donde eran ilegales y habían entrado irregularmente. A las 2 de la mañana. Y prueba de eso, bueno, porque no se detuvieron. Cuando los guardias, los oficiales custodios, fueron sometidos a la justicia, degradados, y luego el país fue sometido por esta misma gente y por participación ciudadana y los jesuitas a la Corte Interamericana, y fue condenado al pago de $2 millones la República Dominicana por esos muertos. Nadie condenó al país, nadie indemnizó al país por la muerte de Marisa Núñez, nadie indemnizó al país por la muerte de 5 soldados dominicanos asesinados, acribillados por los haitianos y desfigurados sus rostros. El país no fue indemnizado por eso, pero a ellos hubo que indemnizarle en $2 millones. Eso por un lado. Por otro lado, se habla igualmente de la violencia de Atillo Palma. En Atillo Palma lo que hubo fue la muerte de una señora dominicana llamada Marisa Núñez, madre de 4 niños, que fue asesinada, dueña de un colmado, asesinada por unos trabajadores haitianos que la mataron, la descuartizaron, le robaron y luego le cortaron la lengua a su esposo. Si fue una situación totalmente de violencia contra la República Dominicana, y el pueblo entero se levantó para expulsar allí a los haitianos que habían prácticamente desnacionalizado todos los empleos de Atillo Palma, porque todas las fincas agrícolas de la zona estaban en manos de esos haitianos, ¿no? De esos trabajadores haitianos. Luego, se habla igualmente del caso el caso de Santiago. Se ha demostrado que fueron 2 haitianos que ahorcaron a un haitiano para robarle, pero que además esos haitianos habían matado a una dominicana previamente, y de eso nadie habla, de eso no figuró. Los derechos humanos de esa dominicana muerta por 3 haitianos ilegales no figuraron en reporte de este periódico, ni tampoco en el reporte del Le Monde, ni en el reporte del diario inglés que da cuenta del asunto, ni en el reporte de la prensa haitiana, ni en el reporte, ni incluso en el reporte de los propios diarios dominicanos que están reclamando que se busque, que se esclarezca el caso, y que hicieron editoriales por el limpiabotas haitiano, pero que guardaron silencio ante la muerte de una dominicana que no es culpable de que el país se llene de haitianos, sino que es una víctima más de esta inmigración descontrolada, sin ningún tipo de freno a su barbarie. Así que es una situación totalmente absurda, pero vemos ahí que estamos ante una especie de justicia tuerta. Ellos ven mucho lo que les ocurre a los inmigrantes haitianos que están en un país que no es el de ellos, y callan, ignoran lo que les ocurre a las víctimas de esos inmigrantes haitianos, que somos los dominicanos. Bueno, esa es la situación que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo. Sí. Por eso es que ya hay, a nivel del país entero, una especie de indignación con la situación, lo cual te está teniendo repercusiones políticas. Ellos hablan aquí del caso del haitiano Carlos Neriluz. ¿Qué ocurrió con ese señor Neriluz? Un haitiano le cortó la cabeza al patrono, que se llamaba Pascual Ramírez, ¿no? Que era un dueño de un taller de mecánica, para robarle el dinero, y se fugó hacia Haití. Los hijos de Pascual Ramírez, junto con su hermano, fueron en busca del haitiano, porque entendían que no se iba a hacer justicia, porque aquí hay cantidades de haitianos, de dominicanos que han sido decapitados, y los responsables de esas decapitaciones no han pagado ante la justicia, y fueron a hacerse justicia por su mano y mataron al hermano del haitiano asesino, que es Carlos Neriluz. O sea que es un caso de venganza muy corriente. No es el país que está, como dicen ellos, que el país está imbuido de xenofobia, que el país, como dice Juan Bolívar Díaz, es un país de genocidas, de gente que merecen toda la reprobación de la humanidad, sino que es un caso de defensa propia. Nosotros vamos a tener que venir aquí a pasar varias horas para hablar de eso y de muchas otras cosas, porque ya no están votando de aquí. Se quedan muchos temas, es una pena. Pero nada, señor, ustedes han oído algunas cosas, otras las conocen,
Pero nada, les agradecemos su audiencia y les deseamos que tengan un feliz fin de semana y que se queden pensando en todo esto, porque la situación no está muy buena y pensamos que puede ir hacia peor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.